Bienvenidos a otro episodio de Huepa y Olé, un espacio donde hablamos de vivir, migrar y descubrir Madrid con acento caribeño. Mi nombre es Fia Melena y mi invitada de hoy llegó en el 2004 a España. Venía por un semestre, sin demasiadas expectativas. Lo que empezó siendo una experiencia académica ha cambiado su vida por completo. Después de 20 años, es médica, mamá y empresaria, y su historia desmonta muchas ideas de lo que realmente es quedarse en Madrid siendo migrante. Bienvenida, Rosaura. Un Hola, placer tenerte aquí en este episodio de Huepa y Olé. un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nos hemos conocido creo que una vez, nada Sí, más, en sí, casa de Nuria. sí. En aquella ocasión estabas solita, no estabas con tus niñas ni con tu esposo. Y claro, cuando te escribo, que te digo, a todo el mundo le pido que me dé un poco de su historia aquí, de cómo llegaron y de todo, jamás imaginé una historia como la que me has contado. Eh, A mí a veces se me olvida, ¿eh? Todo lo que pasa. A mí me gusta que me lo pregunten para recordarlo, porque también digo, wow, todo lo que... ¿Cómo es la vida? Sí, 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 es que ya han pasado pues muchos años. Eso, Mm, llegaste en el 2004 desde Puerto Rico para hacer un intercambio. Me contaste que no fue una decisión muy pensada ni planificada, sino más bien algo que ocurrió por la insistencia de una amiga, de tu madre, que claramente pues sin imaginar todo lo que iba a pasar pues unos meses después. Llegas joven, me dijiste que tenías una relación en Puerto Rico, se rompe un poco después. En medio de ese momento complicado, conoces a quien hoy es tu esposo, que se llama Lucas, ¿no? sí, así es. A partir de ahí, pues tu vida toma pues un giro enorme porque decides quedarte en Madrid, pues cuando tu familia esperaba que regresara a Puerto Rico a estudiar medicina, ¿no? Eso es, eso es. Al tomar esa decisión, pues cuéntame qué pasa, eso sí, quiero que lo cuente. A ver, mis padres son personas muy diplomáticas y ellos no lo verbalizaban, pero se les notaba en su demeanor, ¿no? En sus gestos, en su actitud. Y luego ellos no saben, pero yo los escuchaba cuando estaba en casa discutiendo sobre mi futuro. Y, y ellos pensaban que cuando yo dije que me quería quedar a estudiar medicina en España, que era como algo transitorio, que se me iba a quitar esa idea de la cabeza en cuanto volviera a Puerto Rico. Y como yo tuve que volver un semestre para terminar la universidad en Puerto Rico, también pensaban que pues que mi relación se iba a terminar disolviendo, se iba a terminar rompiendo en esos 6 meses de long distance que íbamos a tener, que la idea se me iba a quitar de la cabeza y que yo pues iba a continuar con mis estudios para estudiar el MCAT, para hacer medicina en Puerto Rico, pues porque mi objetivo, yo siempre quise ser médica, esa era mi vocación, ser médico y sobre todo ser cirujana. Entonces yo escuchaba que cuando ellos me veían que yo insistía en que me quería ir, que estaba haciendo planes y organizándome, homologando el título y todo, yo una discusión que escuché con mis padres era, bueno, si tanto la quiere que se venga él a vivir a Puerto Rico, que haga el esfuerzo él, que él ya es grandecito, él ya tiene trabajo, él es mayor, que homologue su título él, que se venga para acá. Si tanto la quiere, ¿por qué se la lleva? Entonces, en parte tiene razón, yo ahora como madre lo pienso pues también, ¿no? Porque no hizo el sacrificio él, pero uno, pues yo estaba ciegamente enamorada Ujú. de mi marido, lo sigo estando. Dos, me había encantado España, me había enamorado de España, de la cultura, había hecho muchos amigos, no solo me quedé por amor a mi marido Lucas, también hice muchas amigas, unas mejores amigas, Carolina, que la conocí al mismo tiempo que Lucas, sigue siendo una de mis grandes amigas. Y estamos aquí la amistad lleva ya más de 20 años, o sea, soy más amiga de ella que de muchas De de mis Puerto Rico. amistades de Puerto Rico. Ujú. Y luego también eh, yo me di cuenta de mis capacidades. Y te explico. Yo soy muy estudiosa, muy trabajadora, yo me considero muy inteligente, brillante, pero a mí siempre me ha costado de toda la vida todos los exámenes de los exámenes para presentarte a lo que sea, el MCAT, todos estos, al punto de que yo dudaba de que yo fuese capaz de aprobar el examen y entrar en medicina en Puerto Rico, o sea que igual me hubiese tocado irme o a México o a Dominicana, Ujú.
porque yo en ese examen no era capaz de pasarlo. Yo soy un very slow reader, o sea, yo leo súper lento, tengo que leer 2 y 3 veces las cosas, y en ese tipo de exámenes la eran preguntas bien largas, donde tenía 1 minuto para leer la pregunta y responderla bien. Cuando yo hacía eso, yo dije, igual yo no entro en medicina en Puerto Rico. Ujú. Entonces, la opción de estudiar medicina en España me parecía a mí que yo tenía mayor capacidad de hacer el examen para entrar en España y estudiar aquí que Puerto Rico. Y como ya estaba enamorada de Lucas y ya me quería venir y ya conocía España, ya tenía mis amigos, pues no iba a explorar la opción de Dominicana y México, ¿sabes? Entonces, cuando me di cuenta de eso, ya ahí como que empecé a, digamos, me rendí. Igual si me pongo un tutor y me dedico un año a prepararme el MCAT, seguro que si lo lucho lo saco, porque yo esa capacidad la tengo. Pero no quería luchar eso, ya fue como que también una excusa de, mira, se me da mal esto, voy a tener que esforzarme mucho, el MCAT es carísimo, no lo quiero repetir tampoco, entonces ya me hago el examen en España, ya entro y sigo estudiando medicina, que al final mis padres temían que yo no fuera a estudiar medicina, que yo al final viniera aquí, me quedara por amor, que no consiguiera homologar el título, que no pasara el examen, que me dedicara a hacer cualquier otra cosa y que renunciara a mi vocación de médico y de cirujana por amor, cosa que iba a arrepentirme el resto de la vida. Entonces, con buen criterio de padres, estaban ahí, había como un tira y afloja entre nosotros, pero es verdad que la perseverancia mía pues ganó Sí, y al final estoy aquí. sí, sí. Pues eso, o sea, me dijiste que tenías que regresarte a Puerto Rico, ibas a montarte en un avión y Sí, no te montaste. no me monté. Al final, pues yo iba a venir, yo me vine de intercambio. Entonces, como al principio yo no me quería ir, yo digo a mi mamá también, esto es culpa tuya. Tú me empujaste a que me viniera, me dijiste, conoce mundo, no puedes estar en casa todo el rato, tu hermano viajado, viaja tú Y también. ahora Y yo, toma. bueno, pues me voy un semestre, porque estaba tímida, no me quería ir, estaba cómoda en casa. Me vine un semestre, ¿qué pasó? Que me quise quedar. Entonces, cuando teníamos que volver en el aeropuerto, que creo que volvíamos un 4 de enero o algo así, porque siempre celebramos Reyes en casa de mis papás, yo dije que yo no me montaba en el avión. Y como ya tenía 20 años, pues no me podían obligar. Yo dije que no me montaba, que me quedaba en España, que ya había conseguido trabajo, que en verdad conseguí un trabajo entre el 2 y el 3 de enero, fui a 2 entrevistas, Oh, wow. conseguí trabajo para empezar el 7 y entonces me quedé. Y cuéntanos cómo ellos se lo tomaron. Tampoco tuvieron mucho tiempo para reaccionar porque se lo dije el mismo día por la mañana del avión, del vuelo. O sea, estaban todo el mundo haciendo la maleta para ir al aeropuerto y yo había hecho mi maleta para irme a casa de Lucas, que es mi marido ahora, de mi novio en ese momento. Ujú. Entonces le dije que no, que yo no me iba, que yo me quedaba, que yo iba a estudiar medicina en España y que yo ya había conseguido trabajo, había conseguido una academia para estudiar la selectividad, que me iba a preparar para el examen en junio. Y dijeron, bueno, pues si esa es tu decisión, nosotros no podemos obligarte a montarte en el avión. Eso sí, no nos pidas chavo porque no te vamos a mandar nada. Da gracias que te vamos a mandar ropa cuando lleguemos a Puerto Rico porque tenía 2 abrigos y 2 suéteres, o sea, y era invierno. Tu madre cuando llegue a Puerto Rico te mandará ropa, mucha suerte y adiós. Ay, ay, ay. Estaban dolidos, decepcionados, molestos, pero a la vez como que, pues mira, déjala, a ver cómo se las apaña. Al final ellos también se ablandaron, o sea, es verdad que no me mandaron dinero ni nada, pero sí que me daban apoyo emocional, hablábamos por teléfono, no hubo una ruptura de las relaciones, ni Ujú. mucho menos. Aquí cuando la gente termina high school o lo que llaman aquí bachillerato, si quieres ir a la universidad tienes que hacer la selectividad. Bueno, en mi época se llamaba parezco viejo. En mi época se llamaba la selectividad, ahora se llama la PAU, creo. Ah, yo siempre he seguido escuchando selectividad. Pues hay 2 selectividades, selectividades de nacionales y selectividad de extranjeros. Entonces yo cualificaba la selectividad de extranjeros. Y luego las plazas universitarias tienen un cupo máximo de extranjeros. Sí. Por ejemplo, en medicina la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma tenían 2 plazas de medicina para extranjeros. Solo podían entrar 2 extranjeros. Wow. Y cada universidad tiene su criterio de cuántas plazas puede haber para extranjeros. Entonces yo no competía, digamos, con los españoles, yo competía con los extranjeros. Ujú. Entonces yo pues me fui a una academia especializada en prepararte para el examen y mientras tanto daba clases de inglés en colegios, así estuve dando en 3 colegios concertados que como extracurricular pues querían profesores latinos que hablaran bien y eran niños pequeñitos, eran de 3 años, de 6, de 8 y era más como speaking, juegos, canciones. Por lo general yo los iba a buscar al patio porque era extracurricular a la hora del patio
o a las 8, antes de que empezara el colegio a las 9. Pobrecitos niños, madrugaban. Y luego también di tutorías en clases particulares a los niños, hacía juegos con ellos. Algún adulto me pedía que hiciera speaking, me iba a un bar a hablar, simplemente a hablar, a conversar. Y mientras estudiaba la academia y entonces hice el examen. ¿Cómo, cómo fue la adaptación en España? ¿Te adaptaste rápido? ¿Tuviste choques culturales? No solo con la sociedad, sino también con tu pareja. O sea, ¿cómo fue? Porque ahora desde el 2004, ahora 2026, sí, 26, han cambiado muchas cosas. Pues mira, yo siento que todavía me estoy adaptando, lo creas o no. Eh, Mi marido es colombiano, o sea que eso fue una suerte que tuve porque él empatizaba mucho con mis frustraciones y me costó adaptarme, claro. Una cosa muy tonta, el invierno, si, yo no había ido a Estados Unidos en invierno, creo que había ido una vez. Si no sabes vestirte en Sí, invierno, sí. te mueres de frío. Y yo siempre le decía, le digo, ¿cómo tengo tanto frío? Y me compraba los abrigos más calientes y tal, pero yo, ingenua, o sea, me ponía mis maones, mis vaqueros, Sí, sí. eh, mis zapatos, mis sandalias, mi camisa de manga larga y encima el abrigo. Y era algo muy básico. Entonces me decían, pero ponte capas, o sea, una manga larga, un jersey, un suéter. Y yo, pues aunque no lo creas, me costó. El primer invierno lo pasé muy mal porque no iba bien vestida. Luego, por ejemplo, que yo me acuerdo en la Yupi, yo iba en plataformas, en tacos a todos lados. En Madrid, los primeros 2 días que intentas trabajar, estudiar, yendo en el metro, que te das cuenta, no puedes. Ajá. Desde que vivo en Madrid, creo que uso tacos solo para bodas Sí, o una sí. cosa importante. Ya siempre voy en flats, en botas, en tenis, bueno, zapatillas, lo más cómodo. Luego me costaba mucho la burocracia aquí en España, los procesos burocráticos son muy lentos. Ahora está todo más agilizado porque todo, desde el COVID, Uf. una de las cosas buenas que trajo es agilizar todo de manera online, pero tener que despertarte a las 5 de la mañana para hacer una fila en la policía y tener suerte de ser las primeras 100 para que llegues Ujú, y un día te toca una oficina que está a 1 hora de tu casa, pero luego la huella la tienes que poner en otro lado que está a otra hora diferente ujú. y tienes que llevar todos los papeles con fotocopias, con pulsados, grapados, o sea, y de momento llegas ahí y te falta un micropapel te echan para atrás todo el proceso y tienes que volver a empezar. O sea, era súper frustrante. Me frustraba mucho que yo decía, está bien, lo he hecho mal, me equivoqué, pero dímelo con buena cara, que aquí la gente está como enfadada. Pero al final son así, los españoles son maravillosos, son gente muy buena, pero son pues serios, están trabajando, se ponen en modo trabajo y les falta un poco esa empatía, pero es que me los imagino también los pobres, tienen que atender a 1 millón de inmigrantes haciendo sus trámites y la mayoría nos equivocamos porque no traemos el papelito compulsado o grapado y es Ujú. el mismo error todos los días, ellos también deben estar hartos de nosotros llevando el papelito mal. Y entonces eso me frustraba mucho, la lentitud de los procesos. Bueno, yo cuando llegué todavía se fumaba en los cines, me chocaba Uf, muchísimo, o sea, qué a fuerte. veces me mareaba, yo decía, no puedo bregar con él. Y entonces me fui adaptando. La comida me adapté rápido, porque aquí se come súper bien. Me Ujú, encantaba comer, estaba buena, estaba rica, barata, podía comer en todos lados. Me encanta que aquí la gente los fines de semana no cocina y se van todos a comer fuera y que haya tanto bar y que puedes parar una esquina y tomarte una cerveza, eso me encanta. ujú, A eso me adapté rápido. La burocracia me costó un poquito más y la forma de los españoles de cómo dicen las cosas, sobre todo cuando estás trabajando ujú. o estudiando, porque luego fuera, vamos, son gente maravillosa, me encanta, tengo grandísimos amigos, yo me he sentido más que bienvenida, nunca me he sentido discriminada por ser de Puerto Rico, todo lo contrario, son muy curiosos, te preguntan, quieren ir a Puerto Rico, Ujú. muchos han venido conmigo, o sea, y la adaptación, pues eso, a no tener carro, pero luego también me encantaba no tener carro, poder ir en metro y en autobús, en guagua, a todos lados. Entonces, sí, me sigo adaptando porque ahora soy madre y tengo 2 hijos españolitos Ay, y me tengo que adaptar a, a ser madre de españolitos cuando yo les digo que ustedes son mitad puertorriqueños. Y me miran y se ríen. me contaste que tu sueño siempre ha sido ser cirujana.
por lo que Sí. después de estudiar exacto biología, decides comenzar a estudiar aquí medicina. Me diste que aplicaste como hasta 27 universidades. Solicité medicina en Madrid, las 3 facultades de medicina que había en Madrid. No sabía que habían 4 públicas, solicité solo 3. Y como hay 2 plazas para extranjeros, pues eran los 2 mejores extranjeros que hicieron el examen los que entraban. Sí, sí. Y obviamente no entré. Dije, bueno, pues si no, tengo que abrir, expandir a todo el país. Ujú, Si me quiero quedar en España y si quiero luchar, pues por ser médico, por ser cirujana y por la relación. Es mejor estar por lo menos en el mismo país físicamente exacto. que al otro lado del Atlántico. Ujú. Entonces me puse la búsqueda y vi que habían 27 facultades de medicina públicas en España y solicité las 27. Oh, wow. En el 2004, que no, sé, no había solicitudes online, todo por correo. Entonces, Y te aceptaron en Valencia, estudiaste. me aceptaron en Zaragoza y en Valencia. Y como Valencia está bastante modernizado, esto fue ya 2006, y ya tenían las cosas online, te avisaban online, estaba todo más agilizado. Entonces, nada, ya me puse súper contenta, ya pues a Valencia que voy, sin pensarlo. Y ya mis padres ahí, pues ya vieron, o sea, lo importante es que ella estudie medicina. Ujú. También les daba, no es que les dieras igual, pero dijeron, bueno, va a estudiar medicina, con ese título, si quiere volver a Puerto Rico, podrá volver, al igual que se fue, podrá volver. Entonces ya se quedaron más tranquilos, entonces ya se pusieron en modo, pues vamos a ayudarte a conseguir un apartamento, para que te vayas a Valencia, ya se lo contaron a todos sus amigos, muy orgullosos que su hija entró en medicina en Valencia. Y algo que me parece importante desmontar, mucha gente cree que venir con estudios o ya teniendo una profesión en Puerto Rico es venir con ventaja. Desde tu Ujú. experiencia, ¿qué no te dicen sobre emigrar siendo estudiante o incluso ya siendo profesional y tener que reconstruirlo todo en otro país? No te lo dicen, y tú te vas dando cuenta sobre la marcha cuando estás intentando avanzar. Y ves que no eh, avanzas. Y ves por ejemplo, yo para homologar el título de escuela superior, de high school, se tardó como 6 o 7 meses, fue bastante rápido. Y eso fue bastante fácil. Ese no me costó nada y por suerte eso era lo único que necesitaba para entrar en medicina. Yo intenté homologar mi título de biología. Bueno, al final no terminé biología por una clase, entonces tengo un título de ciencias naturales. Ok. Entonces digo, bueno, lo voy a homologar en España porque tener un título, aunque sea extranjero, que esté homologado, pues sí que al final pues te da puntos para bolsa, de experiencia profesional, para tu currículum. O sea, no me lo homologaron. Me dijeron que estaba insuficientemente cursado. Y digo, y me da rabia porque digo, si la mitad del currículum lo hice en Madrid, Ujú. hice hice las más difíciles, biología, ecología, fisiología de los sistemas, todo eso lo hice en Madrid, micro, tal. Y esa sí, pero las que había hecho en Puerto Rico no, ni química orgánica, ni cálculo, nada de eso les valió y no me lo homologaron. Y no luché más por homologarlo. Entonces, en mi caso, ya está ahí. O sea, se le puede llamarle un pequeño fracaso. Tengo un título que aquí no me sirve para nada. Un título de ciencias naturales, porque no está homologado. Y eso le pasa a mucha gente, depende también de qué país. Ujú. Puerto Rico tiene la particularidad que para algunas cosas España nos considera como Puerto Rico, antigua colonia de española, Ujú. pero para otras cosas nos considera estadounidense, Ujú. americano. Ujú. Y por ejemplo, para la licencia de conducir, Sí. como tú tienes una licencia americana y yo no, es de Puerto Rico, no tiene nada que ver, no te la homologan, como todos los países latinoamericanos, que si Ujú. vienen con el carnet de conducir de Colombia, de Venezuela, de Dominicana, de México, tal, sí te lo homologan, no tienes que volver a hacer el examen. Yo tuve que volver a hacer el examen aquí, Sí, sí. hacerlo todo porque decían que era Estados Unidos. Sobre todo les preocupaba la barrera idiomática, que yo no sé que el español. Y luego el título pues no lo pudimos lograr, entonces los extranjeros que vienen es un proceso difícil según qué país venga, las políticas que tengan. De nuevo, al fusionar por sistemas públicos y homologarlos y instituciones públicas donde hay funcionarios, pues va todo muy lento. Ujú. Se tarda mucho, entonces es frustrante y puede que al final no sea una ventaja. Al final igual te salga mejor volver a estudiar aquí o por lo menos hacer un máster, una especialización, apalancar ese título extranjero para que te dejes hacer un máster Ujú. y ya con esa especialización entrar al mercado laboral. No necesariamente es una ventaja. A ver, yo creo que a nivel personal, cualquier educación que tú tengas, cualquier diploma,
Japón, en China, siempre es una ventaja personal. Siempre te va a dar ese plus que pueda necesitar una empresa, que pueda buscar. Hoy en día yo veo que para contratar también miran más allá del título universitario, pero no necesariamente estás aventajado por tener un título extranjero. Mi proceso dentro de todo para venir a estudiar no fue tan complicado. Más complicado ha sido el quedarme por lo que estudié, que en mi caso es cine. Pero la gente siempre se pasa preguntándome como que, ¿y para ir a estudiar, ir a trabajar, qué tal? Y yo digo, no es fácil. O sea, No es y eso fácil, no es también fácil. depende de la industria en que estés, de lo que estés estudiando, de lo que quieras hacer. O sea, para algunos quizás es un poquito más fácil, para otros es más difícil todavía. Es que, o sea, en resumen, es difícil, pero hay niveles de dificultad, pienso que al final en lo que sea que estudies. Hay gente que tiene más fácil conseguir contratos, También depende de la carrera y de las demandas que claro, por haya. eso contratos Mm, indefinidos. mm, O sea, hay gente que es más fácil porque está más en oficinas así, más mm. tranquilamente. No, y también hay gente que las fichan directamente en el extranjero, entonces ya las empresas mueven sus hilos para que se les homologue el título. Exacto, Un título siempre va a ser bueno para una persona. exacto. El tú migrar a un país y tener un título, algo, nada más por el hecho de que tú superar una carrera te hace madurar, te hace ver la vida de otra manera, te enfrentas al fracaso, a los logros, entonces ya eso te curte como persona para poder enfrentar pues cualquier otra dificultad como sea mudarte a un país y intentar con un título que de pronto al final no te pueda servir para nada o sí, o que te cueste. Entonces, esa gente que está emigrando, que está intentando convalidar su título, que tiene esos 3 años de impasse en el que no pueden ejercer su especialidad, de pronto la vida les lleva a otro camino, consiguen otro trabajo intermedio, otra cosa y al final... Ujú, sí, sí. Y hablando de otro camino, una de las cosas que me dijiste fue, amo la cirugía, pero no quiero esta vida. Yo Mm, tuve algo similar aquí también, en cuestión de que he dejado un poco el cine de lado, mm, también por lo de la rodilla, por el momento, porque dije, no aguanto estar 12 horas, porque en cine se trabaja mínimo, te dicen 10 horas, pero siempre son más de 10 horas. mm. 12, 14 horas paradas haciendo cosas. Y dije, por el momento es algo que no puedo hacer. Y por más que me guste, también ahora es una vida que no quiero. Uno, porque igual también era como que son muchas horas fuera de casa, para después llegar, tener 6 horas de dormir nada más, comer esto, o sea, todo muy rápido. Y también fue un espacio donde dije, de verdad yo quiero esto. Mm. Y que con lo de la rodilla, pues ya como que se ha no Lo has puesto finalizado. en pausa. Sí, exacto, no se ha finalizado, pero fue también, pues dije, pues nada, creo que hay otras cosas con las que me puedo motivar y empezar a hacer otras cosas y al final, pues, esto de Huepa Madrid, donde pues soy autónoma, empresaria también diría, pero entonces a mí me dolió un poco, o sea, me ha costado también aceptar esto. ¿Cómo has llevado ese proceso de duelo y de aceptación? ¿En qué momento entendiste que no estabas renunciando a la cirugía, o sea, sino eligiendo una forma distinta de vivir? Mira, yo llevo en este proceso, empezó en el 2020. Cuando terminas la residencia, no dicen, bueno, pues ya eres cirujana, quédate aquí con nosotros. La mayoría de residentes los echan, a todos nos echan, vamos al paro algunos, y luego te toca ir a pedir trabajo a todos los hospitales. Y casi siempre lo que hacen es ofrecerte un contrato de guardias, de solo hacer guardias, y así puedes estar años solo haciendo guardias hasta que tengas la suerte de que alguien se jubile, se dé de baja y puedas ir encadenando un contrato con otro y ya cuando le caigas en gracia al jefe, pues si le caíste bien, pues entonces ya te hace un huequito. Los he elegido, son muy pocos y luego otros están 1 año, 2 y otros pueden estar 5, 6, 10. No, no sabes. Yo es que, y, por ejemplo, yo recuerdo una entrevista de trabajo que fui, no voy a decir el hospital, pero me senté y lo primero que me dijeron, ¿qué tal, Rosaura? ¿Cómo estás? Mira, necesito que me digas cuántos años tienes, si estás casada o no, si tienes hijos o no y si piensas tener hijos. Uf, Obviamente no me dieron el trabajo porque tenía
5 años, tenía 2 hijos, de momento no tenía planes, pero no... O sea, porque ya me daba mucha rabia. O sea, primero cuando me preguntaron la edad, mi contestación fue, mi fecha de nacimiento está en el currículum. Y ya cuando tú le dices eso a un jefe hombre, yo creo que ya no te va a contratar. Cuando le contestas así, como que, pues, si te hubieses leído mi currículum, te ahorras la pregunta de preguntarme qué edad tengo. Entonces, ahí ya tú te das cuenta de que tu valor está en cuántas guardias al mes puedes hacer, cuánto de tu vida puedes sacrificar por la cirugía. Ya ahí me di cuenta que yo pensaba, o sea, yo no puedo creer que el resto, si esto es lo que yo he elegido, el resto de mi vida significa que voy a estar haciendo guardia cada 4 o 5 días. Durante la residencia no fui a la boda de ninguna de mis amigas que se casó en Puerto Rico, pues no puedes, no, o sea, no vas a ir a Puerto Rico para 2 días, tienes que cogerte una semana entera y eso era imposible, inviable con los residentes, con las guardias, con los trasplantes, te decían que no. Entonces, suerte que alguna se ha casado 2 veces y ya puede ir a la segunda, pero, o sea, esa era la vida. Entonces yo muchas veces decía, no sé si sea capaz de estar así. Las guardias son obligatorias aquí en España hasta los 55 años. Hasta los 55 años, perderme la infancia de los niños. Muchas veces no podía ir a actuaciones. La función de Navidad, y ya con uno es difícil, pero ya cuando tienes 2 hijos, el partido de fútbol el uno, la danza de la otra, tal. Entonces son muchos favores que tienes que estar pidiendo, muchas guardias. Bueno, yo cada día me frustraba más. De pronto tienes un día horrible de guardia y dices, bueno, por fin me meto en la cama a las 3 de la mañana y a las 3 y 5 te llaman que hay un perforado, tienes que salir corriendo, que hay un politraumatismo y tienes que ir a operar. Y cada vez que eso pasaba, a mí me dan como pequeños ataques de ansiedad y de pánico, o sea, que no puede ser que esta sea mi vida. Pues todo eso dije, bueno, estoy variando un poco, pero me llamó siempre la atención la parte de hacer estética, cirugía estética, medicina estética. Y yo, pues, ¿cómo puedo hacer? Entonces me apunté al máster de medicina estética. Y entonces hice ese máster de medicina estética entre el 2020 y el 2021. Y ya una vez con el máster hecho, pues busqué mis prácticas. Entonces mientras hacía cirugía, hacía mis guardias, en mis tiempos libres, pues hacía prácticas, me daba viajes para aprender con otros médicos y tal. Y un día decidí lanzarme y, y en el despacho donde estoy ahora es una consulta médico-estética que está en Majadahonda, que ahora mismo pues soy la dueña, pero en el 2022 no era la dueña, y voy a donde la dueña, donde la odontóloga, donde la jefa, que era mi odontóloga, la que me hacía a mí los dientes, y le pregunto que si ella está interesada en abrir una unidad 48 de medicina estética en este centro sanitario pequeño que ya se había montado, y ella me dijo que sí, que llevaba mucho tiempo deseándolo, que estaba buscando médico, pero que no encontraba ninguno de confianza, y me preguntó que si yo conocía a un médico de confianza. Y yo dije, conozco al mejor médico estético. Y me dijo, ¿quién? Y yo digo, pues yo. Y me dijo, ¿en serio? No sabía que había hecho medicina estética. Y yo, sí, acabo de terminar el máster y quiero empezar a ejercer medicina estética. Y nos pusimos manos a la obra y en 2 semanas teníamos el permiso de la unidad 48 y vine aquí, hice mi primer pedido de productos y las compañeras empezaron a pasarme pacientes, sobre todo como mucha gente que se hace la odontología, se arregla los dientes, la ortodoncia, pues luego pues le decían, pues un poquito de labio te vendría bien, y venía, me pasaba el labio, ya le preguntaba por el botox, y fueron muy compañeros conmigo, cada paciente que entraba por aquí, así tuviera 100 años, me lo presentaban y le ofrecían mis servicios, y poco a poco, como una hormiguita, fui aquí avanzando en esta consulta que me ha costado mucho y me fui dando a conocer. Mucha gente romantiza emprender Uh-huh. y sobre todo desde afuera, pues lo ven así todo, ay, me lo está haciendo muy bien, qué bien, le está saliendo todo perfecto. Y ajá, desde tu experiencia real, ¿qué es lo más que se idealiza y menos se cuenta cuando hablamos de montar algo propio en Madrid? Mira, se idealiza mucho el que es una forma fácil de ganar dinero mucho y muy rápido, Ujú, nada más lejos de la realidad. Que eres dueño de tu tiempo, sí, soy dueña de mi tiempo y esclava de mi tiempo. ujú. O sea, ahora mismo yo salí de un sistema tóxico en el que te explotaban y ahora me exploto yo a mí. Le digo un poco en broma. O sea, No, tengo pero descanso. te entiendo perfectamente también. O sea, ahora mis pacientes son mis jefes y tengo que responderle y estar ahí dispuesta y disponible
y con buena cara, y a veces estás cansada y no tienes el mejor día, pero lo tienes que hacer, no puedes, tienes que ir. Y te puedes sentir tentado a cerrar un día la consulta y cogerte un día libre, pero no te puedes dar ese lujo porque tienes que trabajar por ti, por tu negocio y bueno, por el servicio que estás ofreciendo a tus pacientes también. Si yo hago un tratamiento a un paciente, yo sé que tengo que estar pendiente a mi teléfono por si tiene cualquier cosa. Entonces, se romantiza la idea con la libertad 100% y en parte sí, tienes una libertad, te puedes estructurar un poco como tú quieras, dependiendo de las ambiciones que quieras, pero al principio económicamente es muy duro. No todo lo que brilla es oro, pero bueno, si lo haces bien, con un plan, con conciencia, aceptando que es mucho sacrificio, luego yo creo que sí que a la larga sí que tiene su recompensa, pues tanto económica como profesional, como espiritual, como mental. Entonces no hay que romantizarlo, hay que ponerse manos a la obra, trabajar, no quejarte, dar gracias porque tienes esa oportunidad de emprender y luchar, y no parar de luchar nunca, seguir siempre mejorando, siempre se puede mejorar. Y hablando de romantizar, termino ya realmente con esto. Si alguien en Puerto Rico, Latinoamérica, que piensa que vivir en Madrid es automáticamente estabilidad, calidad de vida y tranquilidad, ¿qué le dirías sin filtros? Que está muy equivocado. Automáticamente no es nada en la vida. O sea, Mira, no. este podcast es para esto, o sea, es que quiero quitar esa venda, porque muchísima gente me escribe, entonces como que, lo que uno proyecta o pues y pone, pues la gente es que rápido piensa eso y es que no saben todo lo que uno pasa. Mira, yo todos los meses desde que me lancé y emprendí, todos los meses pienso, este mes va a ser el que fracaso. Este va a ser el malo. O sea, y al final, cuando termina el mes, y muchos meses lloro. Y mi marido ya me dice, todos los meses lloras por lo mismo, Rosaura. Bienvenida a la vida de autónomo. O sea, ya, acéptalo y deja de llorar. Y simplemente Este mes lloro yo sufre, pero no llores. este mes lloro yo con el trimestre. Sí, sí, sí. Hoy me escribió mi gestor que le tengo que mandar, no sé qué, hay un problema con una factura, que la corrija y ya, en cuanto le mande eso, me va a dar la llamadita de todo lo que tengo que pagar de impuestos. Pero más que eso, porque yo no sufro pagando impuestos. Eso sí que, si quieres hacer otro podcast, yo cuanto más impuestos pague, más feliz soy. O sea, todo el mundo, no, que te quiten en la mitad de tu salario, que es un robo. No, o sea, yo tengo la tranquilidad de que yo no voy a tener que hacer un GoFundMe para pagar ninguna tragedia médica, ni mis hijos, ni nada. Y luego tengo historias también de al final me tuve que traer a mi madre por un problema crónico que estuvo arrastrando en Puerto Rico 4 años, que nadie le hizo caso, que la tuve que ingresar aquí. O sea, y pagamos, ¿eh? La ingresé por lo público, el hospital me mandó una factura y lo pagamos y fue irrisorio lo que tuvimos que pagar. O sea, yo tengo carreteras buenas, hoy había mucha niebla y no había casi visibilidad y yo no cogí un solo boquete, esas calles me las asfaltan todos los días y gobierne la derecha, gobierne la izquierda, gobierne el entremedio, gobierne quien sea, aquí por lo menos a día de hoy todavía hay un mínimo básico común garantizado, entonces yo soy feliz pagando mis impuestos. Dicho esto, se sufre muchísimo como autónomo porque sobre todo cuando, Para depende de explicar, ti, de tu trabajo. perdón, para explicar que cuando decimos autónomo es decir, cuando somos cuentapropistas, que trabajamos Cuenta por propia, cuenta propia. self-employed. Exacto. Porque el duelo que pasé con la cirugía, que tuve que dejar la cirugía, que al final fue muy poco a poco, desde el 2020 lo empecé a rumiar hasta que en el 2022 me lancé y luego estuve en todo el 2024 y 2025 50-50, siendo 50% estética, 50% cirugía. Y escuché a un médico estético decir, si tú no le das el 100% a eso que tú estás luchando y que tú buscas, nunca vas a generar ni vas a tener el 100%. Sí, sí, sí. Entonces ahí es que me di cuenta que tenía que elegir. Tuve la suerte de que hice un duelo un poco largo y ya al final, hasta que ya en diciembre fue que me despedí y ahora estoy al 100% con la medicina estética.
Y ahora le estoy dando el 100%. Entonces ahora este año tengo que crecer mucho más porque el año pasado estaba todavía al 50%. Entonces hay que ponerse a trabajar, no frustra, o sea, te puede frustrar, pero te frustras 5 minutitos y ya sigue. Y ser autocrítico también, buscar ayuda si la necesitas, apoyarte no pensar que ya todo vendrá, o sea, hay que seguir viniendo a trabajar, despertándote temprano, pues si te toca sacrificar una tarde, la sacrificas, un fin de semana. Y bueno, sí es verdad que una empresa puede llegar a crecer y ser grande y que te dé pues, buenos beneficios y que puedas tener libertad y todo eso, pero todo eso se consigue con trabajo y esfuerzo y perseverancia. Yo lo que quiero es pues eso, llegar a que entiendan que, imagínate, dices que todavía a ¿cuántos años llevas aquí? 21, 20, 21. 21 años, todavía hay cosas que estás acostumbrándote, que estás creciendo, que todavía estás averiguando. Imagínate una persona recién llegada Sí. que está empezando este Ujú. proceso. Sí. Y lo veo constantemente en amigos que llegan, en personas que me escriben. Entonces siempre les digo lo mismo, paciencia, paciencia, mucha fuerza, perseverancia de todo, porque el camino es largo. Yo ahora, Si tú confías en ti y lo que tú haces está bien y eres bueno, ujú, eso va a generar su fruto, tarde o temprano. Si quieres te hablo de números, o sea, mi primer año que abrí esta consulta, mis ganancias fueron la friolera de negativo 20.000 euros. wow, Entonces, ¿qué hace alguien con eso? ¿Se frustra, lo deja tal o sigue? ujú, sí, sí. Entonces, el primer año, cualquier persona diría, pues ese negocio es un desastre, va fatal, No, no va a ir bien. por eso digo que depende mucho de lo que quiera venir a hacer aquí. O sea, nosotros ya te decimos que ser cuentapropista es muy, muy, muy complicado. Ya para otras eh, industrias, otras cosas, pues puede ser un poco menos difícil. Pero hablando de la burocracia y pues todo el papeleo que ya sabemos, pues nada más empezando por eso, pues Y Hacienda, si alguien viene aquí a hacerse autónomo, que pague un buen gestor. sí, sí. O que sea un máster en gestoría, porque, bueno, es verdad que ahora con la inteligencia artificial te hace mucho, pero como falles, como te equivoques en un numerito o una coma, Ujú, Hacienda te cruje. sí, sí. Y eso puede ser un fallo de principiante. Tienes que saber delegar eso, sobre todo si vienes de otro país, porque por lo menos los primeros años, si luego lo quieres hacer tú Yo, por ejemplo, no me he atrevido. No, Yo le pago yo no, a un gestor todos los meses que me lo haga porque es igual. que, digo, encima, ahora digo, soy médico, estudié medicina, soy cirujana, estuve 11 años estudiando, otros 2 años especializándome en medicina estética, o sea, llevo como 15 años Ujú. solo formando. Digo, y no soy capaz de hacer una declaración de la renta. No, no, tranquilo. Pero cada uno a lo Claro, que claro. sabe. Nada, Rosaura, muchísimas gracias por esta conversación. Cuando me diste toda tu información dije, wow, te admiro muchísimo. Pronto nos veremos. Ya saben, o sea, ya tienen una puertorriqueña que hace medicina estética aquí en Madrid. Bueno, Madrid sí, cerca. Es parte de Madrid Majadahonda, que facilitó llegar. Así que cuenten con ella y vamos aquí a poner toda la información de tu cuenta y para que te busquen y todo. Así que muchísimas gracias, Rosaura, y seguimos. Gracias a ti y mira, para los emprendedores una cosa muy bonita es este tipo de podcast y este tipo de colaboraciones. Si todos los cuentapropistas que le dices tú, Sí, nos, autónomos, pero los sí. autónomos nos unimos, hacemos colaboraciones y nos apoyamos, eso es un punto extra que te debe dar esperanza y ganas de seguir luchando, Ujú. de que se va a conseguir porque al final entre todos es mejor que uno solito. Entonces yo te agradezco a ti la oportunidad de esta entrevista, me ha encantado, me siento honrada y orgullosa de poder estar aquí y espero que vengan todos a verme y para lo que necesites tú y los oyentes que tengamos,
si me necesitan para cualquier cosa, preguntarme que no tenga que ver con la medicina, yo feliz de compartir mi experiencia y la poca sabiduría que tengo, compartirla para que otra persona pueda venir aquí y tener éxito, yo encantada de la vida. Y igualmente aquí ya también saben que siempre cualquier preguntita que tengan también pueden contar conmigo. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. A ti, adiós.